Siempre es mejor tener cerca una declaración de fe formal a no tenerla. Siempre es mejor escuchar a predicadores y leer a teólogos con verdades del evangelio sólidas y no con hermenéutica abierta, por ejemplo, ¿no? Siempre es mejor lo otro, pero debemos de entender que aunque sea mejor, la única norma es la palabra de Dios. ¿Sí queda claro esto? Porque sí es fundamental. Pastor, subir a nivel de Biblia, el catecismo, es pecado. Sí, yo lo considero que sí, porque es un agravio a la palabra. ¿Ok? Es un agravio a la palabra. Estaríamos haciendo lo mismo que lo que hicieron los judíos con el Talmud. Cuando los fariseos le reclamaban a Jesús por no guardar la ley, ¿recuerdan? Le decían, es que no guardan la ley. En realidad no se estaba refiriendo a lo escrito en el Antiguo Testamento, en Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Lo que ellos reclamaban era que no seguía el Talmud. Y el Talmud no es otra cosa más que una interpretación personal de muchos rabinos, algunos muy piadosos seguramente, algunos podemos decir eran en su momento hombres de Dios, que Dios utilizó para guiar a Israel en su momento en cuestiones de fe, pero es simplemente eso. Pero cuando tú tomas lo que alguien dijo y lo pones a la altura de la Escritura, tú estás cometiendo una falta muy grave a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios está por encima de cualquier verdad humana, pero también por encima de cualquier interpretación de la verdad divina. Entonces debemos de tener mucho este cuidado. Pero también debemos de cuidar, entender y comprender que es importante tener guía, tener una guía para comprender la Escritura, pero dándole ese lugar, guía. La palabra clave aquí es guía. No es lo mismo, por ejemplo, un documento que no sabemos de dónde salió, que alguien escribió, de algún pastor o algún hermano, a lo mejor muy sincero, pero muy posiblemente a lo mejor sinceramente desviado de la fe, a un documento que tiene 3, 4 siglos, que ha sido comprobado, que ha sido revisado, que ha sido elaborado por hombres que fueron utilizados por Dios en su momento. Vamos a mencionarlo más adelante. Siempre es mejor tener una guía a no tener nada. Siempre es mejor escuchar a pastores y teólogos serios que escuchar a pastores y teólogos que no son serios en su estudio de la palabra o de moral dudosa. Eso también es importante. ¿Queda claro hasta aquí? Porque esto es importante durante todo el estudio que tengamos del catecismo, ¿ok? Así que entonces es una guía. Su función es orientar al creyente hacia una correcta interpretación bíblica, ayudándole a conocer, recordar y aplicar las verdades reveladas por Dios con fidelidad y con sabiduría. ¿Ok? Ahora bien, entendiendo lo que es un catecismo, vamos a hablar primero del catecismo de Westminster, que es el que vamos a estudiar. ¿Ok? Que no es la primera vez que lo estudiamos. De hecho, los viernes en la iglesia se comenzaron como un tiempo de estudio de doctrina y estuvimos a lo largo como de 2 años, 2 años y medio estudiando este catecismo. No lo terminamos. Ahora, por reorganizar el trabajo en los espacios que tenemos de reunión, decidimos regresar los viernes a estudiar doctrina y dejar la escuela bíblica, como lo dijimos, el domingo por las mañanas. ¿Okay? Pero vamos a recobrar esta enseñanza. El Catecismo Menor de Westminster y el Catecismo Mayor son documentos doctrinales elaborados por la Asamblea de Westminster para enseñar de manera ordenada las doctrinas fundamentales de la fe cristiana basada en la Escritura. ¿Ok? Aquí hay algunas cosas importantes. Es un documento que concentra, sintetiza las doctrinas y que fue elaborado por no una persona, sino por un grupo amplio de personas. Eso le da mayor autoridad como documento. Es decir, no es algo que escribió una sola persona. No es la comprensión de la palabra de Dios de una sola persona,
sino es la comprensión de la palabra de Dios de un grupo de personas que pasaron muchos meses, no fue en un día, pasaron muchos meses reunidos, discutiendo, analizando la palabra, orando, compartiendo, revisando lo que estaban escribiendo, hasta que llegaban a conclusiones que al pleno les parecía correcta. Seguramente hubo hermanos que no estaban conformes con lo que se escribió. A lo mejor es posible, porque no todo el mundo se pone de acuerdo, pero el documento en general fue aprobado por la asamblea y fue un documento que sirvió y ha servido para enseñar la doctrina, ¿ok? Así que fueron diseñados para la instrucción de la iglesia y las familias. El catecismo menor está dirigido principalmente a las enseñanzas básicas, mientras que el catecismo mayor ofrece una explicación más amplia y detallada de las doctrinas. Entre los participantes más sobresalientes de la asamblea podemos encontrar al hermano Samuel Rutherford. Es uno de los pastores y teólogos de la época más importantes en su momento, que participó de esto. Estamos hablando de hace casi 400 años atrás. O sea, no es algo que se escribió a principios de siglo, ni es algo que se escribió en el siglo XX. Es algo que se escribió hace casi 400 años atrás. De hecho, me parece que el martes se celebró un aniversario más del inicio de la asamblea de Westminster. De hecho, alguien, creo que un hermano en la iglesia, el hermano Víctor, subió al grupo de la iglesia hoy una reseña de la efeméride. Se celebra un año más del inicio de la asamblea de Westminster. No es una fecha que se conmemore normalmente, pero nos sirve de referencia para recordar que en algún momento hubo hermanos que Dios utilizó y que dedicaron muchas horas, con otros muchos hermanos más, a redactar este documento, independientemente de todo lo que ellos de manera personal antes en su vida habían utilizado para escudriñar las escrituras, ¿ok? Así que hubo muchos hermanos que participaron de este documento. Muchos de ellos, antes y después, la pasaron mal, con persecución, por ejemplo. Algunos arriesgaron sus vidas por la fe de Cristo. Es decir, no eran hermanos que estaban en una situación de bonanza social y que ser cristiano en su momento era aplaudido. No, ellos estaban en oposición. Muchos de ellos sufrieron problemas por la fe del Evangelio. Así que sus vidas eran testimonio que lo que estaban escribiendo no era algo que se les había ocurrido, no eran sueños, como dice la frase, no eran sueños de opio, sino era realmente el resultado del estudio de la palabra de Dios, siendo guiados por el Espíritu Santo para comprender la palabra.